Y seguimos enfocados en la reconstrucción de la isla de La Palma, también en diferentes temas de actualidad que afectan, que nos preocupan a todos y que están relacionados con nuestra isla bonita. En esta ocasión nos hemos querido dar cita con el senador del Partido Socialista por la isla de La Palma, el señor Kilian Sánchez. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, senador. Muy buenas tardes, Dailo. Muy bien. Gracias, como siempre, por atendernos, señor Kilian Sánchez. Yo creo que podemos empezar esta entrevista pisando fuerte, si usted me lo permite, sobre todo porque vamos a intentar ir al sentimiento, al corazón de Kilian Sánchez como socialista. Y la pregunta es la siguiente: ¿cómo se siente usted en estos momentos en los cuales, cuando hacemos un barrido del panorama nacional y vemos como un día tras otro en diferentes medios de comunicación estamos escuchando nombres como los Celeire Díez, Cerdán, Koldo, la UCO recientemente metida también en Ferraz, o como incluso también el propio expresidente del Gobierno de España, el señor José Luis Rodríguez Zapatero, bueno, pues está puesto en tela de juicio y supuestamente con ese botín de más de 1.300.000 euros, un señor que incluso decía que ser socialista significaba muchas veces tener poco y estar dispuesto a dar mucho. ¿Cómo sobrelleva un corazón socialista todas estas noticias? Bueno, yo creo que es importante diferenciar los casos que se están investigando con las sentencias en firme. A día de hoy no hay ninguna de las sentencias en firme. Los casos que se están investigando, pues la justicia tendrá que actuar, evidentemente, y se tendrá que depurar responsabilidades. Si te mentiría si te diría que es una situación cómoda, porque evidentemente no es plato de buen gusto abrir continuamente la prensa con noticias de este tipo, pero creo que también hay una presión añadida por ese poder mediático en favor de la derecha y de la ultraderecha en nuestro país. Al fin y al cabo, no quiero decir que los casos que se estén investigando no estén justificados su investigación. Oye, ahí la justicia tiene que hacer su trabajo, pero lo que sí quiero decir es que estamos sobreexpuestos a una campaña de destrucción, principalmente contra Pedro Sánchez y contra el Gobierno de España, por ende contra el Partido Socialista. Pero me reafirmo en el compromiso que tenemos el Partido Socialista, que es un partido de 147 años, un partido histórico, que somos muchos más los que defendemos la democracia y los que defendemos el buen hacer que los que no lo hacen. Creo que el Partido Socialista está lleno de concejales y de concejalas, de alcaldes y de alcaldesas, de diferentes cargos públicos que dan la cara, que se levantan día a día para construir un país mejor, y yo creo que esos son los resultados que estamos obteniendo en nuestro país. En la última ejecutiva del Partido Socialista, el presidente de España, Pedro Sánchez, nos dejaba claro a los ejecutivos que teníamos una hoja firme de trabajo, y esa hoja firme de trabajo pasa por seguir consiguiendo los datos que estamos consiguiendo en nuestro país como motor económico de Europa, 22,3 millones de personas afiliadas a la Seguridad Social. Hay una previsión de la Unión Europea de bajar del 10% de personas en paro, o uno de los principales objetivos, y ya termino con esta parte, esa transferencia de fondos económicos a los municipios de más de 157.000 millones de euros para poder seguir trabajando desde la base de los municipios. Yo creo que esto es una avanzadilla o una noticia importante de cómo está nuestro país frente a cómo quieren otros ver cómo está nuestro país. A mí no me gustan los discursos catastrofistas que estamos pudiendo ver en muchos medios de comunicación en contra del gobierno de Pedro Sánchez. Creo que al margen de los posibles casos de corrupción o los posibles casos en investigación que hay, repito, la justicia tendrá que actuar. Hay un objetivo claro, que es mantener un gobierno por unos objetivos, que es dar calidad de vida a las personas de nuestro país. Por ejemplo, cuando nosotros pensamos también en el propio Gobierno de España, aparentemente parece que estamos hablando de un gobierno frágil, un gobierno que paulatinamente va perdiendo apoyos parlamentarios. Contamos también con unos presupuestos prorrogados desde el año 2023, partidos como Junts registrando enmiendas para intentar forzar al gobierno a convocar elecciones, a disolver las Cortes. ¿Usted cree que con este panorama político que tenemos a nivel nacional es el momento de convocar elecciones? ¿Se puede seguir gobernando de esta manera, señor Sánchez? Bueno, llevamos gobernando no con muchas comodidades parlamentarias esta legislatura, y aún así hemos sacado 64 iniciativas a favor, hemos sacado leyes importantísimas, hemos podido dar cumplimiento a la agenda social del gobierno, hemos podido contribuir a que los fondos Next Generation
lleguen a todos los barrios de España, que podamos seguir contribuyendo a la formación de empleo y un empleo de calidad, que las mujeres estén insertas en el mundo laboral, que podamos seguir construyendo la España que queremos no solo de hoy, sino del futuro. La debilidad parlamentaria es palpable, patente y compleja, pero eso lo que nos hace es tener mayor pedagogía, mayor diálogo entre grupos parlamentarios para obtener un mayor resultado. Es verdad que vivimos con unos presupuestos prorrogados, pero eso no ha imposibilitado que el gobierno continúe con su hoja de trabajo. Ahora el actual ministro de Hacienda, Arcadio España, está trabajando para presentar unos presupuestos en el año 2027 y espero, por favor, haciendo un llamamiento a la coherencia parlamentaria, que nos lo puedan apoyar el resto de grupos parlamentarios, porque no va a favorecer al Partido Socialista, no va a favorecer a Pedro Sánchez, va a favorecer a España. Y yo creo que cuando hay un discurso de la prioridad nacional de algunos partidos de derecha y de ultraderecha, para mí la prioridad nacional es que podamos tener un presupuesto, que apoyen esos presupuestos y que ese presupuesto se vea incrementado gracias a los buenos datos económicos de nuestro país. Enfocándonos y centrándonos en la isla de La Palma, concretamente en su reconstrucción, nosotros recientemente nos entrevistamos con el alcalde de este municipio, de Los Llanos de Aridane, con el señor Javier Llama, y no se mostraba muy optimista en cuanto a los fondos que faltan por llegar precisamente para esta reconstrucción. Nos hablaba de 34 millones de euros. De hecho, nos comentaba que ni siquiera estaban exigiendo que los 34 millones de euros llegaran de golpe, sino que fueran llegando poco a poco según se fueran presentando esas necesidades para poder abordar la reconstrucción. No se muestra optimista. ¿Usted se muestra en este sentido optimista? ¿Realmente podemos seguir esperando esos fondos? Yo ya no voy al optimismo, yo voy a la realidad. Y yo creo que el alcalde de Los Llanos de Aridane cometió una actitud muy errática. Él habla de 2 convenios, cuando solo hay un único convenio, que es un único convenio que nace con una aportación económica del 50% por parte del Estado, 25% por parte del Ayuntamiento de Los Llanos de Aridane y 25% del Gobierno de Canarias. Si nos centramos en el 50% del Estado, que es lo que él reclamaba, en ningún momento le oigo hablar de la aportación económica del Ayuntamiento ni de la aportación económica del Gobierno de Canarias, solo se centra en el 50% del Estado, con lo que ya ahí te puede dar a entender que hay un discurso partidista, porque no ataca a los gobiernos de Coalición Canaria, sino ataca al gobierno de Estado en el que está al frente el Partido Socialista, y ahí creo que es importante recalcar que esos 34 millones de euros que él reclama, previo a eso hay que ejecutar los 16 millones de euros que se dan en el convenio inicial. A día de hoy ese convenio de los 16 millones de euros no está en absoluto cubierto, no se ha cumplido los objetivos por parte del Ayuntamiento de Los Llanos de Aridane. Incluso tengo conocimiento de que se ha solicitado un requerimiento al Ayuntamiento de Los Llanos de Aridane que en ningún momento ha respondido el alcalde de Los Llanos de Aridane. Mi compañera Alicia Van Ostende, en su ejercicio y tarea de controlar al gobierno como oposición en este ayuntamiento, ha reiterado la necesidad de responder a los requerimientos del Ministerio y responder a esa documentación para continuar con el trámite. Evidentemente, ningún gobierno te va a dar más fondos si no has ejecutado los fondos iniciales. Si esos 16 millones de euros iniciales no se han dado cumplimiento, evidentemente no te van a dar otros 34. Si esos 16 millones de euros iniciales estuvieran agotados, yo sería el primero que defendería, oye, hacen falta 34 millones de euros más para la reconstrucción de Los Llanos de Aridane. Aquí tenemos un ejemplo perfecto, que son los ayuntamientos de Tazacorte y el Ayuntamiento del Paso. Creo que ellos han actuado con responsabilidad, con coherencia y con una actitud proactiva. En el caso del Ayuntamiento de Los Llanos de Aridane, lo que vemos es falta de planificación, falta de ejecución y falta de trabajo por parte no solo del Ayuntamiento, sino por su alcalde. Hacía usted referencia hace un momento a su compañera del Partido Socialista, la señora Alicia Van Ostende, con quien recientemente nosotros estuvimos hablando, y desde su partido estaban de alguna manera denunciando esa supuesta opacidad en cuanto a las ayudas por el volcán Tajo Gaita, ayudas a los afectados por el volcán. ¿A usted a qué le huele esta supuesta opacidad? ¿Por qué no quieren publicar esa información? Pues quien algo teme, algo oculta. Quien no tiene nada que ocultar, no tiene nada que temer. No entiendo por qué no se hacen públicos las financiaciones, las subvenciones, las ayudas, cuando es dinero de todos y de todas. Por un lado estamos reivindicando transparencia, estamos reivindicando que no se actúe
con actitudes poco democráticas, por decirlo de alguna manera, pero por otro lado están teniendo actitudes poco democráticas por parte del gobierno de Canarias. Hay un empecinamiento por parte de Nieves Lady Barreto en no mostrar los datos. Coalición Canaria no quiere mostrar los datos. Sinceramente no sé a qué temen, no sé qué es lo que ocultan, no sé cuál es la finalidad. Ellos se basan en un principio de prudencia y un principio de protección de datos de las personas en la ley de subvenciones. Yo creo que hay muchos instrumentos para conocer realmente, ya que es dinero público, dónde están esos fondos y a quién se han destinado. A lo mejor temen que cuando se conozcan los datos de las personas beneficiarias, pues se pueda ver datos que no les vayan a gustar a Coalición Canaria y a su círculo. Señor Sánchez, vamos a hablar en este momento, si usted me lo permite, también del 60% de la bonificación del IRPF, porque hablamos de un logro evidentemente bastante importante, pero tengo entendido que usted considera que conviene mantenerlo, pero no de forma indefinida ni automática. ¿Echa en falta usted que esta medida vaya acompañada de una especie de estudio de impacto económico? Sí, yo creo que hay que hacer estudios económicos porque eso fue lo que se firmó en su momento. Cuando se inicia la bonificación del IRPF, esa bonificación se hizo para unos años determinados hasta el año 2027. Entonces, desde mi punto de vista, creo que es importante hacer un estudio económico para ver si la renta per cápita de la isla de La Palma está superior, inferior o igual a la erupción volcánica. Evidentemente, si estamos por debajo en renta per cápita de los datos económicos, sociales, laborales de la erupción volcánica, pues tenemos que apostar, no sé si con la medida del 60% del IRPF o con otras medidas de bonificación fiscal para la isla de La Palma, pero creo que si queremos trabajar con rigor, tenemos que hacer un estudio económico. Si queremos que la isla de La Palma sea un paraíso fiscal, pues ya tenemos que valorarlo de otra manera. Creo que hay que ser muy respetuoso con los fondos públicos. Lo más popular es decir, no el 60, el 70, el 80, el 100%. Pero yo creo que tenemos que empezar a trabajar con responsabilidad y tenemos que empezar a ver las cosas con una lógica económica, una lógica fiscal. Desde mi punto de vista, la isla de La Palma ha levantado cabeza en un momento muy complicado gracias al tesón de sus ciudadanos y también la apuesta que ha hecho los diferentes gobiernos, yo al que represento y al que defiendo, al gobierno de España. Mis palabras no son finalistas en el sentido de que hay que dar cumplimiento al 60% del IRPF, ni muchísimo menos, pero sí defiendo que tenemos que hacer un estudio económico de impacto en la isla de La Palma para ver cuál es la continuidad del 60% del IRPF, si es un año más, 2 años más, 7 años más, 10 años más, o se queda el IRPF eternamente en la isla de La Palma. Pero creo sinceramente que si queremos verlo hay que analizar los datos y tenemos que hacer un estudio económico. Lo defiendo. Vamos directamente al Senado, a la Cámara Alta, ya prácticamente para ir terminando esta entrevista, porque leíamos que recientemente se habría aprobado el texto de la ponencia de estudios sobre salud mental y también sobre prevención de la conducta suicida. Un texto, por cierto, aprobado con amplia mayoría, hablamos de 260 votos, pero sí que es cierto que con el voto negativo y sistemático del Partido Popular y de la ultraderecha. ¿Cuáles serían los beneficios de este texto? ¿Podría usted desarrollar? Bueno, básicamente esta ponencia de estudio nace de una petición del Partido Popular de crear una comisión de estudio. Como sabes, la Cámara te permite, aparte de las comisiones temáticas, sanidad, constitucional, cultura, deportes, etcétera, etcétera, pues crear comisiones de investigación o ponencias de estudio. De la misma manera que el Partido Popular ha creado la Comisión de Investigación de la SEPI, la Comisión de Investigación del Apagón, la Comisión de Investigación de los accidentes de ferroviarios, el Partido Popular construyó un relato a raíz de la salud mental. En esa construcción de esta comisión, ellos venían desde un inicio con la necesidad de la creación de un plan estatal de salud mental. Cuando empezamos a trabajar la ponencia, yo como portavoz de la Comisión de Sanidad, lo primero que defendí es que el Partido Popular estaba actuando con datos erróneos o directamente con mentiras intencionadas, porque existen planes de salud mental en España. Efectivamente, a día de hoy existen 2 planes de salud mental, el plan de salud mental 2022-2027 y el plan de salud mental, el plan de prevención de la conducta suicida 2023-2027.
2025-2027. Ambos planes vienen acompañados de fichas financieras, diferentes fichas financieras, con 100 millones de euros iniciales para la creación del teléfono sobre 24 y después diferentes medidas adicionales que han favorecido la aportación económica a las comunidades autónomas para desarrollar planes de salud mental. Si hablamos en estos periodos de tiempo del 2022 al 2027, estamos hablando de 200 millones de euros a día de hoy, hasta el año 2025, que es el final de los datos económicos que tenemos. Estos 6 primeros meses del 2026 no está cuantificado. ¿Qué quiero decir? Existen en la actualidad 2 planes de salud mental en nuestro país y hay ficha financiera de 200 millones de euros. Se han incrementado las plazas de psiquiatría infantil, también de plazas de enfermería residente, especialistas en salud mental, y también se han creado otras medidas como la comisionada de la salud mental o diferentes acciones específicas más de reales decretos, etcétera, etcétera, y también hay alguna parte de ampliación de carrera curricular de los propios facultativos especialistas de área, específicamente con ámbitos de salud mental. ¿Por qué crea esta comisión el Partido Popular? Para afear actitudes al gobierno. Cuando nosotros hemos enfrentado al Partido Popular, hemos dicho, no señores, aquí existen planes de salud mental, hay fichas financieras, y han pasado por aquí 42 comparecientes que nos han aportado su visión y nos han dicho qué es lo que tenemos que hacer para mejorar. Estas aportaciones, como te decía, se han desarrollado en 17 sesiones plenarias y hemos concluido con unas recomendaciones muy interesantes para que podamos conocer de quien realmente sabe, que son los expertos en materia de salud mental, para seguir mejorando. Desde mi punto de vista, hay una línea estratégica que ha trabajado el Ministerio de Sanidad que va muy acorde a las conclusiones de esta ponencia de estudio, con lo que esta ponencia de estudio está dando rigor y está dando certezas a los planes existentes por parte del Ministerio de Sanidad, estos 2 planes que te comentaba. Y ya a modo de conclusión, y aprovechando también, señor senador, la visita del Santo Pontífice de León XIV aquí a nuestro país, a España, también tuvimos la oportunidad, sobre todo usted que estuvo in situ en esa visita que hizo a las Islas Canarias, dio un discurso bastante potente, bastante directo en el propio Congreso de los Diputados, en la Cámara Baja, y sobre todo mostraba una especial preocupación por la polarización en la cual se encontraba y se encuentra nuestra sociedad inmersa. ¿Usted cree que los partidos políticos, me da igual, derecha, izquierda, arriba o abajo, sean capaces de desarmar el lenguaje que en estos momentos están empleando en aras de buscar un mayor consenso entre las diferentes fuerzas políticas y también en aras de mejorar la calidad de vida de los ciudadanos y de las ciudadanas? Va a ser muy difícil. Va a ser muy difícil porque en la situación en la que nos encontramos en este país, en la actualidad, va a ser muy difícil. Tenemos a una derecha y una ultraderecha con una sed de poder horrorosa. Están intentando atajar los cauces de llegada al gobierno como sea, bien sea por la vía judicial, bien sea por la vía comunicativa, bien sea por la vía de los diferentes poderes que existen en nuestro país, y lo que quieren es cortarle la cabeza, políticamente hablando, a Pedro Sánchez. Yo que estoy presente en las sesiones de control al gobierno en el Senado, todos los martes que tenemos pleno, es una actitud muy negativa. Tú ves a la portavoz del Partido Popular, Alicia García, continuamente con actitudes de mentiras, actitudes de situaciones complicadas, de ese fango, de ese ruido, de esa politización, de ese enfangar continuamente todo, y la verdad que eso no favorece en absoluto a que podamos construir un país con un carácter proactivo. Tú ves las sesiones de control con la cantidad de cosas que podríamos preguntar a un ministro o a una ministra cuando lo tenemos en sesión de control, lo que se basan es en tonterías, en recortes de prensa, en el titular o el minuto de vídeo de las redes sociales que le pueda hacer daño al gobierno, o buscar continuamente el fallo. Yo creo que eso no es el camino de la verdad, ni muchísimo menos el camino de construir de manera conjunta. Hacías referencia a la visita del Papa. Yo tuve la oportunidad de verlo en 2 ocasiones. El lunes pasado en el Congreso de los Diputados, en sesión conjunta Congreso-Senado, donde el Papa hizo
un discurso en los que unos términos estoy de acuerdo con él, en otros términos no estoy de acuerdo con él, pero con independencia de la creencia religiosa que podamos tener cada uno, desde mi punto de vista fue un muy buen discurso, era un hito histórico que como parlamentario no solo tenía que representar a los palmeros en esa Cámara, sino que quería vivir. También tuve la oportunidad de ver su visita en la dársena del muelle de Santa Cruz de Tenerife y fue una oportunidad, más al margen del ámbito político, sino más en el ámbito social, muy positiva. Incluso pude acompañar a diferentes ciudadanos de la isla de La Palma que se encontraban en esa dársena ese día y pude volar con algunos vecinos y vecinas de aquí, del municipio de Los Llanos de Aridane, que iban con una ilusión a ver al Papa, que la verdad que contagiaba esa ilusión. Quiero decir una cosa y quiero poner un ejemplo que a mí me ha dolido mucho. Yo he escuchado en redes sociales a Onalia Bueno, la alcaldesa del municipio de Mogán, cómo celebraba la visita del Santo Padre, cómo ponía en énfasis la necesidad de visitarlo, de verlo, de ese orgullo de Mogán por recoger la figura y la visita del Papa. Pero qué mal se portó Onalia Bueno con esas personas que venían de una situación muy complicada, qué difícil tiene que ser abandonar tu país, venir a un país nuevo, construir tu identidad y tu forma de ser y tu trabajo desde cero cuando lo has dejado todo atrás, has cruzado el mar jugándote la vida y encima te encuentras con una representante público que hizo las barbaridades que hizo. Que tenemos que recordar que Onalia Bueno llenó una guagua en Mogán y la mandó a la delegación del gobierno. Pero después no tiene ningún tipo de pudor en recibir al Papa, darle 2 besos y darle las manos. Gracias, Santo Padre, por venir aquí. Gracias, Santo Padre, por venir aquí. ¿A ver qué? A ver las barbaridades que dijo esta señora de las personas migrantes en el puerto de Mogán, que le llegó a llamar el puerto de la vergüenza. Yo creo que el puerto de la vergüenza vivió actitudes de personas aliadas a la derecha o ultraderecha en nuestra identidad canaria, en nuestra tierra. Con lo que, concluyendo, no podemos mantener un doble discurso. Si queremos ir con ese discurso humanista, con ese discurso en pro de los derechos de las personas, tenemos que tener actitudes que de verdad favorezcan a las personas, que de verdad resuelvan los problemas de las personas, no solo con las personas migrantes, como la actitud de esta alcaldesa, sino con el propio voto. Yo le afeo en muchas ocasiones al Partido Popular que vote en contra de iniciativas que benefician a la ciudadanía, que benefician al pueblo. Me duele en el alma ver cómo se desviven por la visita del Papa, pero después votan en contra a la subida del salario mínimo interprofesional, que votan en contra de la reforma laboral, que votan en contra al acceso a la vivienda o a la protección de la vivienda de personas con bajos recursos o en situación de exclusión social. A mí eso me duele en el alma y me parece de una incoherencia abrumadora y de incluso rozar la deslealtad no solo institucional, sino de tu propia convicción como persona. Pues con este último mensaje, señor Sánchez, vamos a cerrar la entrevista. Como siempre, le agradecemos que nos haya atendido, muy amable, muchísimas gracias, y seguiremos estando en contacto para seguir informando a nuestros seguidores de Onda Cero La Palma de todos esos temas que evidentemente a todos nos preocupan y también nos deben ocupar. Kilian Sánchez, muy amable, gracias. Muchas gracias.